Muy buenas noches, familias, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren por acá conectados para esta cita. Les cuento que hoy tenemos a una colaboradora de nosotros, ella es psicóloga. La verdad es que el proceso de ella ha sido muy bonito en la institución porque inició como practicante de psicología, pasó a ser facilitadora y ya es una de nuestras psicólogas de la sede ambulatoria. Entonces, qué rico que esté con nosotros. Su nombre es Isabela Concha y ella estará hablando acerca de la adolescencia como parte del ciclo vital. Ella ya está por acá. De igual manera, quiero saludar a todas las personas que se encuentran en esta noche conectados. Les invito para que prendan la cámara. Don Hernán, ¿qué pasó con usted y su esposa que no los he visto? A todas estas personas que diario prenden la cámara, que diario están conectados, que no faltan a una cita con nosotros, los invito para que estén aquí conectados. Bueno, antes de dar inicio, para ser más puntuales, les recuerdo que esto es una sesión académica. Les pido de manera muy especial que al final de la charla realicemos como tal nuestras preguntas, ¿cierto? Mientras esté la conferencista, estamos en un espacio de escucha, de mucha atención, y ella al final estará resolviendo estas dudas. Asimismo, también los casos personales no se van a tratar como tal acá en la mesa académica, sino que se hablan más con cada uno de los equipos terapéuticos. Si en alguna persona quiere manifestar una felicitación, una queja o sugerencia, para eso tenemos nuestros canales y los espacios de formación se realizan los sábados a las 9 de la mañana, entonces los invito para que estén. Eh, por último, les quiero hacer una invitación muy especial para las personas que se encuentran acá en el Oriente Antioqueño. Mañana a las 2 de la tarde en el Teatro Aranzazu se va a realizar el relanzamiento del libro La Travesía de Vivir, eh, cuyo autor es nuestro director, el doctor Ramón Eduardo Lopera. Entonces, los invito para que las personas que estén por acá cerca, vamos a estar mañana en el marco de la fiesta del libro acá en el municipio de La Ceja. Entonces, los invito, que las personas que estén interesadas en asistir mañana a las 2 de la tarde no tienen ningún costo. Entonces, bienvenidos. Bueno, doctor, antes de dar inicio con Isabela, le voy a dar paso a usted para que le dé un saludo a las familias. Sí, gracias Ana María. A mí me gusta mucho saludar a las familias en este encuentro académico que hacemos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y que esperamos no irnos más de las 8 de la noche. Hoy con un tema muy interesante con nuestra psicóloga Isabela Concha. Ana María, creo que nos quedan como 20 o 30 cupos para la presentación mañana del lanzamiento del libro La Travesía de Vivir. Entonces, para los que están en el Oriente o incluso si están en Medellín, muy invitados a estar en el Teatro Aranzazu de La Ceja. Vamos a estar de 2 a 3 de la tarde. Vamos a compartir algunas experiencias muy interesantes y siempre enfocado en que quiero aportar valor en los temas de salud mental para todas las familias y para todos nuestros pacientes. Listo. ¿Qué más decirles a las familias? No, que nos alegra mucho saber que están hoy conectados. Yo voy a estar aquí también, voy a estar atento, voy a escuchar, voy a aprender, porque yo sé que mucho hemos hablado de adolescencia. Y yo que soy papá de una adolescente de 15 y otra de 12, sí veo lo importante que es estar sabiendo muy bien de esta etapa tan fundamental en la vida en donde pues todo es normal, pero todo también es tan enfermizo, en donde hay un autor que decía que la adolescencia era una locura, que en la adolescencia todo era enfermedad o todo era salud. Así que vamos a estar atentos, pongámonos en modo aprender. Isabela, ya te veo. Te agradezco mucho pues tu presentación y tú tienes mucha experiencia ya en adolescentes porque llevas con nosotros, como lo decía Ana María, ya llevas como 3 años, ¿cierto? Iniciaste como formadora, como facilitadora, ahora eres psicóloga en el proceso ambulatorio allá en el barrio Calasanz y ya la experiencia, la vida te ha puesto justamente a que conozcas adolescentes. Entonces, yo que soy papá de un par de adolescentes, también estaré atento a mirar qué aprendo de ti. Te deseo que nos vaya muy bien y ahorita, no sé, ¿cuánto tiempo has pensado hacer tu conferencia, Isabela?
Doctor, yo la proyecté más o menos a 45 minutos, 50. Ah, bueno, pues Ujú. trata de hacerlo en 40 y dejamos unos 15 minutos para que resolvamos preguntas, que las preguntas también son muy importantes para despejar dudas a veces. Y yo en estas reuniones académicas también quiero invitar a los papás, a las mamás, a todos los que nos ven, porque la pregunta más tonta es la que no se hace. La pregunta, y yo sí ya sé definitivamente por mi experiencia personal, que a mí me da pena preguntar en público y a través de estos medios. A mí me da pena, porque creo que lo que pregunto es muy obvio, van a pensar que yo debería saber mucho, pero que no sé esto tan sencillo. Entonces, dale, Isabela, organiza tu conferencia, tu presentación y damos unos 15 minutos para preguntar, que las preguntas de los otros nos ayudan a todos, nos dan claridad Perfecto, al doctor. tema. Listo. Claro que sí. Nos vemos, chao. Listo, nos vemos ahora. Chao. Bueno, familias, muy buenas noches. Yo también me presento. Mi nombre es Isabela Concha. Como ya lo han nombrado Ana María y el doctor, yo llevo aproximadamente 3 años en la institución. Estoy laborando acá en Medellín en la sede de Calasanz hace aproximadamente un año. Acompaño desde el área de psicología. Y bueno, el tema que hoy les traigo es la adolescencia también en vista de las necesidades que se ven frente al acompañamiento, ¿cierto? El tema de la adolescencia hoy en día es algo que ha generado mucha angustia, ¿cierto? Y que adicional en nuestro contexto genera un poquitico más, comprendiendo también la condición clínica de muchos chicos, los motivos también por los cuales ingresan a nuestra institución, y con base en esto pues también me surge la idea de crear como esta presentación para ustedes en función también de cómo acompañarlos y cómo apoyarlos también en estos procesos de acompañamiento, ¿cierto? Comprendemos también que la crianza se da durante todo el ciclo vital, pero este punto de la adolescencia es también cómo acompañar, porque a veces siento o percibo también que se genera mucha angustia frente a qué hacer. Entonces, bueno, voy a dar inicio como a la presentación y me cuentan si se ven porfa la presentación. Ahí logran verla. Sí se ve, Listo. sí se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto, listo. Voy aquí a ampliar. Bueno, la adolescencia como parte del ciclo vital. ¿Cierto? Inicio con esta pregunta que realiza la UNICEF. Dice, tanto escuchamos y hablamos sobre los adolescentes y sus transgresiones, pero realmente cómo son, qué piensan y sienten, qué tiene de especial y diferente esta etapa, ¿cierto? Las etapas del ciclo vital. Voy a hablar como inicialmente de manera general a qué se refiere esta parte del ciclo vital, ¿cierto? Es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades, oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano. Reconoce que las experiencias que se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones que se hagan en una generación repercutirán de manera directa en la siguiente y que hay un mayor beneficio cuando estas intervenciones se realizan previas al grupo de edad anterior, ¿cierto? Es decir, que las intervenciones o los acompañamientos que se realicen para la adolescencia también se puedan hacer desde la infancia y en este caso desde la adolescencia sean directamente en pro también de crear unos adultos saludables. Bueno, además de esto permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de riesgos y brechas y así priorizar también las necesidades que se vayan presentando propias de cada etapa. El ciclo vital puede dividirse en diferentes etapas de desarrollo, aunque no deben tomarse de manera absoluta, y también es de recordar que hay diversidad cultural individual. Sin embargo, en nuestro contexto, esta escala es una de las que es más predominante y que más aplica, comprendiendo también como todo nuestro esquema de educación, nuestros principios pues colombianos y también desde el sistema de educación, ¿cierto? Hablamos de que la primera fase es la etapa prenatal, posterior sigue la infancia, que se da de los 0 a los 6, viene la niñez de los 6 a los 12, la adolescencia de los 12 a los 20, la juventud de los 20 a los 25, la adultez de los 25 a los 60, y a partir de ahí en adelante ya hablamos de la vejez. Hoy, como les digo, nos vamos a enfocar puntualmente en la adolescencia. Bueno, inicialmente, ¿qué es?
es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios significativos, tanto en el cuerpo como en la forma como los chicos se relacionan con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar ciertas expectativas y ansiedad tanto en los chicos como en sus familias. Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez, ¿cierto? Hablamos de que la adolescencia se divide en 3 momentos. Vamos a empezar con la inicial, que es cuando hablamos de la adolescencia temprana o de la pubertad. Hablamos que se da en promedio entre los 10 y 13 años, ¿cierto? Aquí voy a saltarme un poco la parte de la pubertad, que realmente es lo que más nos han en lo que más nos han educado, que se refiere específicamente a todo lo que tiene que ver con cambios físicos, ¿cierto? Entonces yo voy a nombrarlo aquí brevemente, sin embargo vamos a enfocarnos también en todo lo que tiene que ver como con la maduración. Bueno, durante esta etapa los niños comienzan a crecer más rápido y se notan los cambios corporales, como les decía. Estos cambios pueden generar también curiosidad y ansiedad en algunos chicos, en especial si no se sabe qué esperar y qué es normal, ¿cierto? Aquí hay un punto importante porque entre los chicos, principalmente como en los contextos académicos, que es donde se encuentran, se empiezan a construir ciertos imaginarios, ciertas creencias, ¿cierto? Frente a qué ser, ¿cierto? Frente a lo que está bien, frente a lo que está mal. Y por eso aquí en esta etapa es muy importante como el acompañamiento de los padres, ¿cierto? No en función de juzgar, pero sí en función de permitirle a su hijo que genere las cuestiones y guiarlo también frente a lo que consideramos también que es un poco más aterrizado y que termina siendo más pertinente, ¿cierto? Aquí también en algunos casos se empieza a presentar las cuestiones acerca de su identidad de género. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Por eso, durante esta etapa es posible que comiencen a explorar formas de independencia. En este periodo es probable que se pongan a prueba los límites y reaccionen con intensidad si los padres o tutores reafirman los límites, ¿cierto? Durante este periodo también empezamos a notar que los chicos tienden un poco más al aislamiento, ¿cierto? En la etapa siguiente es cuando empieza más la integración con pares, pero en este momento empezamos a evidenciar más esos desarrollos también de autonomía que van construyendo los chicos. Y por ende empiezan también a refutar ciertas instrucciones, ciertas normas, en algunos casos generan ciertas confrontaciones también como con sus padres. Entonces también es aquí importante lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Cómo permitirlos que cuestionen, pero cómo también guiarlos también, porque tampoco se trata de dejarlos al vacío, como esto está mal o qué, ¿cierto? Sino también poderlos guiar, aunque ellos a veces no quieran escuchar, ¿cierto? Pero finalmente es poderle nombrar las cosas que nosotros como adultos también tenemos como la oportunidad de devolverles desde otra experiencia y también desde otro rol, pero que esto finalmente ellos lo vayan tomando. Y también los pone en esa posición de escucha que muchas veces les cuesta, ¿cierto? Cómo sentarlos, permitir que escuchen, así sea que no tengan muy buena actitud, pero finalmente algo se les irá quedando y finalmente esto generará cuestiones también ante la vida. Bueno, adolescencia temprana. Aquí continuamos con esta parte de la adolescencia, donde hablamos de que los chicos tienen unas ideas más concretas y extremistas. Las cosas están bien o están mal, o están fantásticas o están terribles. No hay muchos matices realmente en sus juicios, ¿cierto? O en sus comentarios, en sus opiniones. Sin embargo, también es, ¿cierto? ¿Cómo venir a regular nosotros como adultos con una actitud distinta? A veces se cae en el error como de venir a jugar frente a estas polarizaciones. A veces ellos están bien, a veces no, a veces les gusta un día algo y al día siguiente ya les deja de gustar, ¿cierto? Y en nosotros como adultos, cómo entrar a regular, pero no en función de juzgar, ¿cierto? En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos, lo que llamamos egocentrismo. Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como si sus pares los juzgaran permanentemente, ¿cierto? Aquí encontramos también una situación y es la búsqueda también como de la favorabilidad social.
¿cierto? Entonces empezamos como a gestionar ciertos señalamientos de los otros, ¿cierto? Frente a lo que tienen, frente a, ay, pero es que la mamá de fulanito es mejor, pero es que los papás sí le permiten esto, ¿cierto? Y ahí también como padres, cómo entregarles a sus hijos unas instrucciones claras, ¿cierto? Hablamos de que en general nosotros podemos encontrar incluso en Google pautas de crianza, ¿cierto? Pero finalmente en cada hogar se van construyendo las propias dinámicas y cómo ser sólidos frente a eso y entregarles una información clara, ¿cierto? Que también le permita a los chicos frustrarse. Yo pienso que aquí es un punto importante, porque todas las personas, ¿cierto? Para la vida necesitamos frustrarnos, pero también cómo acompañarnos y cómo tolerar eso que a veces no podemos obtener, eso que a veces no podemos alcanzar en cierto momento. Y este tema de las normas también en casa genera esto, ¿cierto? Cómo enseñarle a los chicos que aunque el otro lo tenga, que aunque otras mamás puedan ser aparentemente mejor, otros papás sean muy buenos, pues esto es lo que tiene y cómo agradecerlo y cómo cuidarlo también. Bueno, aquí ya nos vamos a la adolescencia media, ¿cierto? Se da entre los 14 y 17 años. A esta edad en muchos adolescentes surge el interés por las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen con mayor intensidad acerca de su identidad sexual y a diferencia como de la etapa anterior, aquí inicia también mayor exploración debido a que hay psíquicamente mayor posibilidad frente a la integración con pares. Este asunto podría resultar muy estresante, ¿cierto? Para los chicos realmente, frente a su identidad, frente a la sexualidad, frente a la exploración. Por eso es muy importante el apoyo también como de la familia, de la comunidad y también de los pares, cómo orientarlos también frente a estos espacios en los que los chicos se vinculan, ¿cierto? Hablamos de que, bueno, encontramos como el contexto familiar, el contexto escolar, pero cómo generar de pronto otros escenarios que le permitan a ellos también regular ciertos fenómenos que se van encontrando también, permitirles a ellos que se vayan moviendo y que también aprendan a seleccionar. Pero como digo, como desde el principio, que también se permitan guiar. Bueno, muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión de los pares puede alcanzar el máximo punto de esta etapa, ¿cierto? Si bien los chicos pues refutan muchas instrucciones, muchas normas en su casa, también viene el tema de rivalizar con los padres y buscar más aprobación en sus diferentes contextos, principalmente, como lo nombro ahí, con pares. Es permitírselo, ¿cierto? Es como nivelar, permitirle también que se ganen como estas otras interacciones, ¿cierto? Pienso que parte un poco desde ahí, desde que se esfuercen también en cuidar también de estas otras relaciones que ellos van construyendo, pero también cuidando las que tienen en casa. Bueno, aquí hablamos. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media a comparación con la de un adulto. Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar. El desarrollo no está completo hasta que la persona tiene más de 20 años. Los lóbulos frontales se desempeñan un papel muy importante en la coordinación de la toma de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad de tener varias opciones y consecuencias, ¿cierto? Hablamos de que en este momento, en esta etapa, los chicos pueden evaluar, ¿cierto? Ciertas situaciones a nivel general. Sin embargo, tienden a ser un poco más impulsivos, ¿cierto? Aquí yo traje 3 ejemplos. El primero es, me está yendo bastante bien en matemáticas y tengo muchas ganas de ver una película. No importa, como me está yendo tan bien, pues no voy a estudiar y voy a ver la película. ¿Realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales si mi novia está tomando la píldora? Y por último, la marihuana es legal ahora, así que no puede ser tan malo, ¿cierto? Aquí los chicos también empiezan con más cuestiones frente al mundo, ¿cierto? En la etapa anterior hablamos de que hay más cuestionamientos frente a sus padres, porque también pasan por este duelo de los padres, ¿cierto? Donde el padre se desidealiza y ellos empiezan a buscar también
cómo integrar a estos nuevos papás que ellos están viendo. Y en esta etapa se da la cuestión ante el mundo, empiezan con asuntos políticos, a cuestionarse frente a esto, frente al estudio, frente al sistema académico propio de su colegio, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hablamos de que se tiene un panorama general, pero no hay del todo una conclusión clara frente a estas cuestiones que ellos también se realizan. Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas situaciones. Sin embargo, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo las decisiones cuando entran en el juego de los impulsos. En esta etapa se da algo que una teoría llama fábula de invencibilidad, ¿cierto? Los chicos logran ver como, bueno, no, si voy muy rápido en una moto, cualquier otro se puede chocar, pero yo no. Si tengo relaciones sexuales y no me cuido, cualquiera se puede embarazar, pero yo no. Por ende, aquí es la importancia de los adultos, ¿cierto? Principalmente los padres, de cómo acompañarlos también a que, bueno, logran premeditar ciertos riesgos, pero ellos también pueden caer en eso, ¿cierto? Bueno, finalmente hablamos de la adolescencia tardía que se da entre los 18 y 21 años. Para esta etapa suelen tener más control de sus impulsos y suelen sopesar los riesgos. Y pueden sopesar los riesgos con más precisión. Y aquí, a comparación con los chicos de adolescencia media, los jóvenes tardíos podrían encontrarse pensando, aquí va como alusión a los 3 ejemplos anteriores, por más que me encanten las películas de Paul Rudd, tengo que estudiar para mi examen final. Debería usar condón, aunque mi novia use un método anticonceptivo, no previene el embarazo en un 100%. Aquí no está de más mencionar todas las enfermedades de transmisión sexual, que a veces los chicos también pasan esto por alto. Aunque la marihuana sea legal, me preocupa el modo en que podría afectar mi estado de ánimo y mi desempeño en la escuela o en el trabajo. Los adolescentes tardíos se convierten en adultos jóvenes posterior, pero ahora tienen un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y se basan en sus decisiones, ilusiones e ideales. Se tornan más estables, se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen la relación adulta con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel a quienes pedir consejos y con quienes hablar de temas serios en vez de figurar como autoridad. Ya en la adolescencia tardía, mucho de lo que se da como en las etapas medias de la adolescencia se comienza a atenuar, ¿cierto? Pero es muy importante, familias, también que los resultados también que se encuentran en la adolescencia tardía también tienen que ver con el acompañamiento que ustedes realizan en las etapas anteriores. Cómo guiarlos, cómo siempre generar espacios de diálogo, comprendiendo que parte de su confusión, porque un poco lo que hablamos de adolescencia, ¿cierto? El concepto nace de adolecer, ¿cierto? Ellos adolecen el mundo, adolecen al otro y se adolecen a sí mismos, ¿cierto? Hablamos de que es una etapa de mucha confusión. Entonces es como integrarlos, ¿cierto? Que si él se siente afuera, no sea porque su contexto, su familia se lo está reforzando, ¿cierto? Que finalmente él tendrá que ir conciliando en sus propias construcciones y darse cuenta de que sí pertenece a un espacio, de que sí pertenece a una familia y que sí puede generar espacios de diálogo, demostraciones de afecto y que puede compartir también sus propias ideas. Cómo no castrarlos también ante esta construcción que se da en la vida, porque a veces es eso, ¿cierto? Se sienten sumamente incomprendidos, pero a veces también se da la retirada de parte de los padres. ¿Cómo no caer en ese error? ¿Cómo integrarnos con ellos? Así no entienda uno de qué se trata. Y más porque hoy en día también se han generado ciertos fenómenos cada vez mayores, como el tema de las tecnologías, las preferencias sexuales, cierta música, y a veces también nos quedamos cortos frente a la comprensión de ese tipo de cosas, pero también cómo integrarnos, cómo preguntarles de qué se trata también, cómo incluirnos en su vida en vez de castrarlos. Bueno, hay algo aquí que yo quise como traer,
en función también como de nuestro contexto institucional, ¿cierto? Yo lo nombro como dimensiones del adolescente, donde hablamos que la persona se compone de una personalidad, ¿cierto? Valga la redundancia, como lo digo en nuestro contexto, de una condición clínica o diagnóstico, que eso también viene a pesar hasta cierto punto, pero también nos encontramos con una adolescencia, ¿cierto? Hablamos de la personalidad, que yo sé que en estos espacios también se ha hablado mucho, sin embargo aquí lo nombro así brevemente, conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona. ¿Qué podemos tener aquí como pendiente con esta personalidad? Que si bien los chicos pueden tener ciertos rasgos que a lo largo de la vida no se van a modificar, pero con respecto a esta personalidad propio de la búsqueda de su identidad, es algo que todavía se está puliendo, es algo que todavía se puede permear dependiendo también de lo que nosotros tengamos para ofrecer. Una condición clínica diagnóstica, ¿cierto? Desde un concepto básico de lo que tiene que ver un diagnóstico en diferentes contextos es un proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar su tendencia, solucionar un problema o remediar un mal. Para nosotros, diagnosticar, ¿cierto? Ahí dice así, es poner un nombre como forma de identificar el trastorno o problema de salud mental que padece una persona, ¿cierto? Esto también se realiza en función de hacer un tratamiento adecuado, ¿cierto? No es simplemente como, hey, vamos a poner un nombre porque aplica para esto, sino que es muy importante también frente a esta condición clínica qué tratamiento vamos a realizar y cómo vamos a acompañar a las familias y a los pacientes frente al reconocimiento de esta sintomatología que se presenta. Y finalmente, como les decía, la adolescencia. ¿Cierto? Aquí dice como la gráfica, nos encontramos en la parte del centro a un chico, ¿cierto? Pero que este chico se compone también de otras dimensiones, personalidad, condición clínica y adolescencia, ¿cierto? Aquí hablamos de un individuo integrado, ¿cierto? Y cómo poderlo leer desde ahí. No solo como que, ay, no, él es así, ya no va a cambiar porque es muy rebelde. Hey, no. ¿Cómo podemos abordar también esa rebeldía? ¿Qué nos reclama también a través de esa rebeldía? A veces con una condición clínica. No, tiene X diagnóstico. No podemos ponerlo a hacer muchas cosas porque tiene esto. No podemos exigirle porque tiene un diagnóstico. Si va a llorar, no, estamos sumamente angustiados. No, ¿cierto? También cuenta con una personalidad, también cuenta con recursos individuales y también cuenta con una familia para afrontarse también a esta condición. Y finalmente nos encontramos también con que es un adolescente. Y como le decía, viene también estructurando mucho de sí mismo, ¿cierto? Adoleciendo, pero también integrando este reclamo y esta rebeldía también habla un poco de esa integración que ellos van realizando de su individualidad. Hablamos de que en la infancia el chico, el nene está sumamente adherido también a su hogar, a sus padres, donde hablamos un poco de que su mundo se vuelve su casa, su hogar, pero a medida que van creciendo se van moviendo en otros escenarios y van teniendo la posibilidad de elegir sus amigos, elegir con quién hacer un grupo para una exposición del colegio, ¿cierto? Elegir qué deporte quieren. Y parte de esta confusión que se da en la adolescencia también se debe a esto. Son chicos que están aprendiendo a conocer el mundo y un mundo fuera de su casa. Bueno, aquí hablo como un punto donde yo le digo miedos comunes de los padres de los adolescentes, ¿cierto? Realmente si nos vamos al caso a caso nos encontramos con muchísimos miedos. Sin embargo, yo basé como esta presentación específicamente en una investigación que se realizó en España, que fue publicada en marzo de este año, la cual se llama Entre añoranza y la incomprensión, la adolescencia del siglo XXI desde las percepciones del mundo adulto. Esta investigación refleja la mirada de personas adultas sobre esta etapa. Esta investigación se realizó con aproximadamente 1.800 encuestados, ¿cierto? Algunos padres, otros no. Sin embargo, lo que nos arrojan los resultados es que el 92% de la población encuestada cree que los progenitores no se atreven a prohibir cosas a sus hijos adolescentes.
El 85% de los adultos está de acuerdo en que los padres se sienten desbordados por los problemas con sus hijos adolescentes. Y que aquí sí, en nuestro contexto, ¿cierto? Esta investigación, como les decía, se realiza en España, pero en nuestro contexto también aplica. Uno de los principales motivos de discusiones en los hogares, a juicio pues, de los encuestados, es el uso de las tecnologías, el consumo de sustancia y dificultades frente a los temas académicos. Teniendo en cuenta lo anterior, en función de que nosotros, no como los españoles, caigamos en ese error. Sí, doctor. ¿Quieres devolverte un poquito para hablar más de ese punto que me parece muy importante? Sí, porque señor. también eso coincide con la observación que hemos hecho y aquí me gustaría que tú compartieras la experiencia que tú como facilitadora tuviste acompañando a estos adolescentes en Servir. Claro que sí, doctor. Bueno, listo. No, como yo les decía, ¿cierto? Para mí uno de los puntos, ¿cierto? Más allá como de las percepciones que se tengan, eso simplemente es un dato, es las problemáticas, ¿cierto? Yo le votaría mucho el tema de las tecnologías. Realmente es un tema que hoy sí siento nos ha desbordado a todos hasta cierto punto, posterior a la pandemia, pues también nos vemos en la necesidad de acceder a todo esto, ¿cierto? Pero en función como de los hogares, es algo que también ha tocado, ¿cierto? Las tecnologías, el mal uso que se está haciendo de ellas, porque las tecnologías realmente nos promueven este tipo de espacio, nos conectan con las personas que están lejos, nos podemos conectar a esta hora con personas que queremos aprender, pero siento que con los adolescentes este ha sido un punto también importante, ¿cierto? Nos encontramos con muchos chicos los cuales terminan conociendo demasiado del mundo a través de esto. Entonces yo sí le apuntaría principalmente a eso, ¿cierto? Cómo acompañarlos también frente a este uso de tecnologías que termina siendo tan desbordante, ¿cierto? Cómo poner la vida en un teléfono, que siento que a veces esa era como la percepción que se tenía, ¿no? El uso de sustancias efectivamente también es uno de los problemas fuertes, ¿cierto? Cada vez más sintéticas, cada vez más distintas, cada vez más complejas, que también generan en la misma medida ese tipo de dificultades, ¿cierto? ¿Qué sucede? También parte un poco de la curiosidad, ¿no? Los chicos, como lo venía diciendo, en función de explorar y de conocer, terminan expuestos a muchas situaciones de riesgo, ¿cierto? Lo hablo como el tema de las tecnologías y el consumo de sustancias. En tecnologías, fácilmente yo me puedo conectar con alguien de México, de Argentina, de Estados Unidos, pero finalmente también con quién estoy generando esta conexión, ¿cierto? También qué tipo, de qué manera estoy utilizando las redes, los medios. Y pienso que ahí es apuntarle, ¿cierto? Cómo acompañar a los chicos también frente a este uso de tecnologías. Cómo generar en casa también ciertos hábitos diferentes. Más adelante voy a nombrar como algo que es un poco de generar espacios en familia, así sean muy cortos, ¿cierto? No vamos a hablar de un fin de semana, no vamos a hablar de todo un día, pero sí generar espacios todos los días donde el tema de la tecnología se pueda desplazar, donde se puedan promover mayor socialización entre los chicos, ¿cierto? Porque entonces se habla con los amigos y todos lo conocen, pero cuando hablamos de la familia también termina siendo muy complicado, ¿cierto? Cómo desplazan mucho de sus demandas a través del uso de las tecnologías. Y finalmente el consumo de sustancias, ¿cierto? Un poco acá en Medellín también es algo que se ha normalizado, ¿cierto? Con el tiempo. ¿Y cómo no caer en eso? ¿Cierto? En los colegios también un poco, pues ya a partir como de la experiencia que también he tenido acompañando muchos casos, ¿cierto? Muchas familias, esta parte del consumo de sustancias es cómo quedan también expuestos a un montón de ofertas. Y ellos, como parte de su exploración, cómo también la van tomando. ¿Qué sucede? Los adolescentes tienden a ser mucho más impulsivos, ¿cierto? A actuar mucho más desde la emoción que desde la racionalidad. Y adicional le sumamos esta parte de la favorabilidad social. ¿Cómo acompañarlos también en función de esto? Nos encontramos con muchos chicos allá en la institución donde no, fue mi amigo, fue porque salía mucho, ¿cierto? De cómo finalmente terminaron expuestos. Pienso, lo veo un poco más desde ahí, cómo terminaron en muchos escenarios de riesgo y finalmente tampoco sabían qué hacer.
más no sabían cómo retornar nuevamente y terminan accediendo, como lo digo, a muchas ofertas. Bueno, y otro punto también como el tema del estudio, ¿cierto? Yo pienso que este es un punto importante y voy a pausar como un momento en él. En mi experiencia, pues acompañando acá a los chicos, me encuentro que una de las dificultades también principales posterior a la internación es cómo retornar a los procesos académicos, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Motivos de discrepancia en los hogares es eso, ¿cierto? Cómo generar nuevamente una rutina, cómo hacer que estudien, cómo adherirlos también nuevamente al contexto escolar. Uno, por la parte, pues la obligación también que se tiene con lo académico, pero también cómo empezar a interactuar con pares nuevamente, ¿cierto? También es que ustedes se permitan, familias que están como en este proceso, pero que se permitan acompañar de sus equipos, ¿cierto? Que se permitan orientar frente a esta integración de los chicos también nuevamente al mundo, ¿cierto? Porque también han tocado ciertos fondos interesantes o vienen también de un periodo de mucha desesperanza donde realmente su prioridad no era estudiar y venir de varios meses, digamos 2 meses aproximadamente, donde no se tiene una rutina frente a este estudio, también genera ciertas confrontaciones, ¿cierto? ¿Cómo no tampoco sacarlos, ¿cierto? No es quitarles la obligación, ¿cierto? Porque también hay que permitirles que se enfrenten a esto, pero ¿cómo acompañarlos, ¿cierto? ¿Cómo reforzarlos siempre a través de lo positivo? De que pueden, de que lo van a hacer, de que se permitan también darse un tiempo para irse acoplando, pero que lo hagan, finalmente que logren ceder también a estas obligaciones que terminan siendo propias de su etapa, propias de su edad. A los adultos nos toca trabajar, a los chicos les toca estudiar, pero cómo no frustrarlos en el camino, cómo reconocer también esas cosas buenas que ellos realizan y cómo promover a partir de ahí también las mejorías. Bueno, ahora sí voy a hablar como acerca del acompañamiento, ¿cierto? Como les decía, la adolescencia es una etapa de florecimiento, de proyectos, de descubrimientos de sí mismos y del mundo. El rol del adulto es justamente el de colaborar para que esto fluya y habilitar para que pase. El gran objetivo de transitar la adolescencia es que puedan aprender a tomar decisiones, aprender de sus errores, hacerse cargo de sus actos, responder con libertad, funcionar con responsabilidad y crecer en autonomía para poder llegar a ser adultos saludables. Aquí voy a hablar acerca, no como pautas, pero sí ciertas estrategias que pueden realizar para acompañar a sus hijos en esta etapa, ¿cierto? Manifestar el amor que se sienten a sus hijos. Es algo que ustedes les están entregando, ¿cierto? Que puede, como propio de esta etapa, no recibirlo, pero le están enseñando a sus hijos acerca del amor, acerca del respeto, acerca del tacto, cómo manifestarlo siempre, cómo acompañarlos, pero sobre todo cómo no juzgarlos, ¿cierto? Pienso que aquí voy a parar y es como permitirles a sus hijos también a conocerse a sí mismos, a conocer sus emociones, cómo procesarlas, qué es lo que funciona y cómo acompañarlos también en esa exploración. Bueno, dentro de la línea del amor que les mencionaba anteriormente, es cómo acompañar también con firmeza, ¿cierto? No se puede desbordar el amor todo el tiempo, ¿cierto? Cómo guiar, proteger, pero también cómo limitar, porque también esto a veces promueve en los chicos la sensación de que no tienen nada que perder, ¿cierto? Entonces, cómo poder poner ciertas limitantes también, pero cómo amar y respetar también. A la hora de establecer límites, tener en cuenta, establecer pocas reglas, pero que sean efectivas, ¿cierto? Cómo cumplirle también a los hijos lo que se les nombra, ¿cierto? No tienen que ser muchas cosas, no tienen que ser una lista de si no haces esto, te castro con aquello. En línea de lo que decía de las tecnologías, ¿cierto? Si no cumples con aquello, no puedes tener acceso a tu teléfono, no puedes tener acceso a tu computadora, a tu tableta, te voy a restringir las horas en que tengas acceso, ¿cierto? Pero algo que ustedes también le permitan a ellos integrar y que ellos también aprendan a que deben cumplir, ¿cierto? A veces se tiene la percepción de que si le damos a los chicos muchas cosas, mucha información, pues tampoco termina siendo producente, porque la idea es
así sea poco, pero que sea efectivo, cómo permitirle a ellos que lo vayan integrando. Punto 4, hacer presencia en la vida de los hijos, ¿cierto? Esto se hace en función de ¿qué? De promover vínculos sanos, vínculos saludables, preguntarles cómo les fue, cómo estuvo su día, típicas respuestas, bien, bien, normal, ¿cierto? Pero cómo ser ustedes constantes, porque esa es la constancia que le van a entregar a ustedes también. Organizar el hogar por medio de rutinas, ¿cierto? Esta palabra hogar me parece muy preciosa porque es comprender también que la casa es de todos, ¿cierto? Cómo organizar rutinas acorde a la edad de las personas que la habitan, debido a que esto promueve la organización mental, emocional y física de todos los integrantes de la familia, ¿cierto? Cómo permitirles a los chicos también ciertas rutinas que le generen constancia, que le generen obligación y que le generen sentido de pertenencia. Ser buen modelo de aquello que quieren que los hijos interioricen, ¿cierto? Este punto también es importante. Esto sí se da principalmente como en la infancia, donde los chicos terminan como absorbiendo, ¿cierto? E interiorizando lo que ven de sus padres, ¿cierto? Entonces es ir como en línea con eso. Tener conciencia de lo que se dice, pues lo deberá cumplir. Esta tiene mucho que ver pues con los límites que yo les había hablado ahora, ¿cierto? Es como ser honestos, ¿cierto? No prometerles cosas, ya sea malas o ya sea buenas, ¿cierto? Que no pueden cumplir, ¿cierto? Siempre estar acorde también a las capacidades que ustedes tienen, a sus tiempos, pero que les permitan a ellos también generar esa constancia, ¿cierto? Que esto también ayuda mucho en la parte de la construcción de la autoestima, ¿cierto? Generarle a ellos la idea de que pueden confiar en alguien y de que confían en sí mismos, ¿cierto? Esta parte de la honestidad y de la constancia, ¿cierto? Aquí seguimos como sobre esta línea de mantener un alto nivel de confianza en el hogar, siempre instaurando todo con seguridad, ¿cierto? Con seguridad y con confianza, tanto para entregarles ustedes la información a sus hijos como para recibirla. Enseñar a sus hijos a expresarse, conocer bien a sus hijos, ¿cierto? Este punto es importante, ¿cierto? Cómo enseñarles a que se conozcan, cómo decirles que no todo es tan desbordante, ¿cierto? Que a veces van a sufrir, que a veces se van a sentir mal, que habrá otros momentos donde van a disfrutar, pero que estas emociones también hacen parte de la vida. En nuestro contexto, teniendo en cuenta que tenemos chicos que llegan por alguna condición mental, hablamos de que hay mayor sensibilidad en estos intercambios emocionales, ¿cierto? ¿Cómo permitir que lleguen al centro, a la estabilidad de una manera más rápida, ¿cierto? Donde estas emociones, si bien se pueden, en algunos casos, manifestar con mayor exacerbación, ¿cierto? Pero también cómo permitirles a ellos reconocerse ante estas emociones, cómo reaccionan, qué les pasa, ¿cierto? Cómo se sienten, pero cómo contenerlos también, no buscando tampoco erradicar o anular lo que sea que ellos sientan o cuestionen, pero sí cómo irlos conteniendo. Estimular los esfuerzos y progresos de los hijos. En este punto es no pretender que van a ser, que van a tener unos hijos perfectos, ¿no? Que van a ser los mejores en el colegio, en su estudio, ¿cierto? Por el contrario, es también como continuar promoviendo confianza en sí mismos, ¿cierto? A partir de sus esfuerzos, de sus progresos, de sus ganancias y de sus metas alcanzadas, ¿cierto? No poner metas a veces ideales, sino metas alcanzables, que esto le permite también a los chicos reconocerse y reconocer sus logros. El 12, en esta etapa los castigos físicos y los verbales no sirven, puesto que crean sentimientos y deseos de venganza, ¿cierto? Este es un tema cuestionado principalmente en la infancia, donde hablamos de que la pela, sin embargo en esta etapa no es prudente, ¿cierto? Porque los chicos ya vienen desidealizando a los padres, ¿no? Y vienen esforzándose para integrarlos. Por ende, los castigos físicos no son prudentes porque generan mayor ruptura en los vínculos.
este punto, el manejo del dinero y del tiempo debe ser clave, ¿cierto? Aquí hablamos del manejo del dinero, es porque igual los padres entregan dinero a sus hijos para sus loncheras, para sus meriendas, para algunas cosas, y es como permitirles también este cuidado, ¿cierto? Como si te acabaste tu dinero, no te voy a dar más, porque era lo que tenías y te tenía que durar hasta este momento, ¿cierto? Es no generar también estos desbordamientos, es permitirles y enseñarles también del tiempo, enseñarles del tiempo, esta mesada tiene que durar tanto y que también la tiene que cuidar. Enseñarle a los hijos a dar, ¿cierto? Es no promover que los hijos solamente reciban y reciban y reciban, sino que también ellos deben colaborar en la misma medida en que se reciban, ¿cierto? Esto se aprende netamente en casa. Los colegios pueden promover ciertas cosas, pero esta posibilidad y esta capacidad también de dar se construye en los hogares, para los cumpleaños, para los días de las madres que pasó recientemente, ¿cierto? Cómo exigirles también a sus hijos a que pueden dar, no desde lo monetario, pero sí desde lo significativo y lo simbólico de dar una carta, un regalo, vamos a celebrar el cumpleaños de tu hermano, ¿cierto? ¿Tú qué le vas a dar? Y es promover esto. El respeto es el mejor ingrediente del amor. Pasar tiempo en familia compartiendo una comida diaria da mucho sentido de pertenencia, ¿cierto? Adicional, este punto de compartir en la mesa, también generalmente hablamos de que, bueno, está el comedor y hay ciertos puestos para ciertos integrantes de la familia, ¿cierto? Esto de alguna manera también genera esa idea de que ellos pertenecen y que adicional tienen un lugar en la mesa, que de manera representativa es cómo tener un lugar en la familia, ¿cierto? Cómo generar esos espacios también de comidas en casa. Puede que no sea una diaria, pero cómo buscar hacerlo con mayor frecuencia. No comparar ni rotular a los hijos. Las familias que tienen más de un hijo a veces entran a comparar, ¿no? Pero él es mejor, pero mira que a él sí le va bien, pero mira que él no pasa por todas estas cosas. Es como no entrar a promover estos rótulos, que realmente entre los hijos genera cierta sensación de celos, ¿cierto? Saber escuchar, ese es un punto importante, ¿no? Cómo sacar ese tiempo para escuchar, pero sin juzgar lo que el otro también tiene que decir, lo que el otro siente, ¿cierto? Cómo permitirle al otro, en línea con lo que les hablaba de cómo tener un lugar, ¿cierto? Un lugar donde también puede ser escuchado. Saber que los errores son magníficas oportunidades para aprender, tanto para los padres como para los hijos, ¿cierto? A veces se tienen ciertos niveles de autoexigencia sumamente altos con uno mismo, pero también con los hijos. Cómo aprender a tolerar que a veces nos equivocamos y que a veces las cosas no salen como deseamos. Los hijos no van a ser perfectos y los padres tampoco lo van a hacer. Cómo aprender a convivir con esta construcción, cómo vivir también un poco de la incertidumbre de lo que se va construyendo en la vida. Estimular la socialización, eso va en línea con lo que les decía como del comedor, ¿cierto? Cuando estemos en el comedor, cero celulares, nadie se va a sentar con su teléfono porque vamos a conectarnos y hablar de otras cosas. Un fin de semana, vamos a jugar cartas, cero celulares. Tus amigos pueden ir después, esto en la casa y también afuera, ¿cierto? Cómo generarles espacios de socialización con pares, actividades extracurriculares, ¿cierto? Ya sea de artes, deportes, ya ustedes lo pueden ir como mirando, que sea también acorde como a lo que ustedes consideren y vean prudente. Y 21, sobre todas las cosas, no le dé a su hijo todo lo que pida o todo lo que quiera. Finalmente aquí es apuntarle a lo que necesita, ¿cierto? Así también se educa a los hijos en función de que no se vuelva una persona que crea que nada va a ser suficiente, ¿cierto? Ponerle límite, ponerle el pare, no siempre es lo que quiera, es muy importante porque se le está enseñando a los hijos a frustrarse y la frustración es importante, yo pienso que es el principal recurso para la vida, ¿cierto? A partir de ahí,
un poco de la frustración, también hablamos de la inteligencia emocional, cómo enfrentarme a estas emociones a veces tan adversas y tan confusas. Y aquí sí quiero como pausar un poco. En nuestro contexto también nos encontramos con padres un poco agobiados y también cansados y confundidos, ¿cierto? De cómo acompañar a sus hijos teniendo en cuenta el motivo por el cual ingresaron a la institución, ¿cierto? Ser el cuidador primario de un paciente es uno de los actos más amorosos que una persona puede hacer por otra. También es un trabajo duro que puede ser muy exigente física y emocionalmente. Así que, ¿quién cuida del cuidador? Con demasiada frecuencia, los cuidadores ignoran sus propias necesidades mientras se centran en las necesidades de otros. El cuidador puede mostrar signos de problemas físicos, emocionales debidos al agotamiento y el estrés. Aquí hay como algunas pautas que pueden tener en cuenta si de pronto estos sentimientos se dan de manera muy abrumadora. Bueno, permitir que alguien más de la familia les dé un apoyo y les dé una mano. Permitirse también ser ayudados. Confeccione una lista de tareas del hogar, ¿cierto? En línea de lo que decía yo sé anteriormente, cómo permitirle a cada una de las etapas, pues de actividades acorde a la edad de los integrantes de la familia. Si es chiquito, la habitación, si es más grande, un poco más de la casa, ¿cierto? Pero cómo promover también ese sentido de pertenencia y que ustedes tampoco se sientan sobrecargados con tareas que realmente son de todos. Tomar un descanso con frecuencia, aunque sean solo 15 o 20 minutos al día, asegúrense de hacer algo por ustedes. Hacer ejercicio, así se trata de una caminata de 20 minutos, una clase de yoga. El ejercicio es una excelente manera de reducir el estrés. Comer de manera saludable, su salud y nutrición son tan importantes como las de su ser querido. Tome el tiempo necesario para alimentarse bien. Sumarse a un grupo de apoyo, aprovecho acá en este espacio y se los nombro. Acá puntualmente, pues como en Calasanz, contamos con el grupo de apoyo para las familias, para que puedan acceder también. Y finalmente, buscar apoyo de un profesional. Cuando muchos cuidadores se sienten solos, ansiosos, culpables, furiosos, asustados, confundidos y cansados, es muy importante que también puedan buscar ese apoyo para ustedes. Estos son como algunos antecedentes de la presentación y con esto termino, familias, compañeros, muchas gracias. Isabela, muchas gracias por tu presentación. Me ha parecido muy completa. Ahora pues dejemos y mira a ver si hay preguntas dentro de las familias que nos están viendo y escuchando a esta hora. Claro que sí, doctor. Isabela, mientras hay alguna pregunta, yo sí tenía una que hacerte. Sí. Sí, doctor. En tu papel como facilitadora, siendo ya psicóloga practicante y psicóloga graduada, tú estuviste acompañando en varios momentos diferentes grupos de adolescentes, ¿cierto? Así es. Ahorita pues decías, citabas ese trabajo español donde decían que el 92% de los padres tenemos miedo a prohibir, que el 85% nos sentíamos desbordados por la atención de estos adolescentes. Desde tu experiencia como facilitadora, como terapeuta, ¿qué fue lo que más te sirvió para acompañar a los adolescentes que tuviste a tu cargo durante ese tiempo? Hablo de la época que estuviste en el internamiento acompañándolos. ¿Qué te funcionó? Porque esas claves de lo que a ti te funcionó, para mí deben ser esas recomendaciones más importantes desde tu experiencia que a todos los padres nos pueden servir. Te agradezco que nos digas qué te funcionó. Claro que sí. Listo, bueno, no, en mi época de formadora realmente tuve la oportunidad, yo creo que de acompañar todos los grupos, ¿cierto? Tanto de hombres como de mujeres, adolescentes, adultos, ¿cierto? Puntualmente con los adolescentes sí nos encontramos con, bueno, teniendo en cuenta la internación, una emocionalidad mucho más desbordada, ¿cierto?
que a veces por los mismos grupos se refuerzan. Yo pienso que era, ¿qué me sirvió, cierto? Cómo permitirles un lugar también de expresión, ¿cierto? Yo muchas veces hacía ciertos grupos, ¿cierto? Nosotros dentro del programa contamos con grupos ya instaurados, pero en algunos momentos, entendiendo eso, generaba más espacios también como de diálogo, de expresión, a veces en grupo, ¿cierto? Porque esto genera otro tipo de dinámicas, pero a veces también de manera individual, ¿cierto? Cómo permitirles que expresen y tramiten las emociones que ellos traen, ¿cierto? Cómo ponerles también un límite claro, ¿cierto? Efectivamente, el contexto institucional nos favorece frente a los límites, pero cómo darles a veces una instrucción clara. Esto es lo que vamos a hacer, independiente también de lo que tú quieras, ¿cierto? No hay manera de salirnos, esto es lo que vamos a hacer. Ya tú miras si lo recibes con una buena actitud o no, pero es como lindarles también cierto camino, ¿cierto? No permitirles tampoco y promover el desborde, ¿cierto? Cómo limitarlos, permitirles la expresión, porque siempre va a ser necesaria, pero cómo lindarles un camino. Para mí eso es muy importante, cómo darle una instrucción clara. Y instrucciones claras, corticas, con Concretas. amor, pero con seguridad, con firmeza, ¿cierto? Así es. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta dentro de las Acá personas? está Sandra Zapata. Cuéntanos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo quería como preguntar, y ahora pues que está inclusive el doctor aquí, Ramón, presente, Servir es una institución que trabaja pues para la salud mental y hace una labor muy linda, muy excelente. Viendo los porcentajes y el estudio que usted dice de las encuestas que hace poquito, que sabemos que cada día está cogiendo más ventaja en nuestros jóvenes, nuestros niños, que están siendo más vulnerados por tanto esto que las redes sociales, por todos estos aparatos electrónicos, por las drogas. Yo quisiera saber si como institución de salud mental salen eh, o habría la capacidad de salir a la comunidad en prevención para que las comunidades más vulneradas puedan tener, se podría decir, como una prevención y promoción para un mejor vivir. Llevar a esos colegios, a las instituciones, que de pronto por medio de las alcaldías puedan lograr, y ustedes que saben tanto de esto, que puedan llevar a la comunidad, no solamente como que es el paciente que va, el que atienden por X o Y motivo, sino que ustedes también tengan como la capacidad de, así mismo como nosotros nos estamos acá instruyendo, muchos jóvenes también puedan recibirlo, porque ustedes como profesionales, a mí me encanta cómo se expresan, llevarle esa voz de aliento y a esos jóvenes que tenemos que rescatar. Entonces, no sé hasta dónde como instituciones ustedes sí lo harán, no sé si sí lo harán, o que quede como ahí, como esa duda, de pronto si ustedes lo pueden hacer más adelante. Sandra, yo sí te agradezco mucho y quiero pues adelantarme a la respuesta que te puede dar Isabela, pero sí te quiero decir que nosotros que permanecemos con las instalaciones llenas, sí estamos profundamente convencidos de que necesitamos hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Yo personalmente estoy muy comprometido con eso. Hace como 20 días de una conferencia en el Colegio Jesús María, donde asistieron 800 padres de familia y fue realmente muy agradable ver cómo los papás y las mamás estamos muy agobiados por esto. Yo estoy profundamente convencido y mi equipo de trabajo, porque lo hablamos permanentemente con todo el equipo directivo y con todo el equipo técnico y con todos los profesionales, que nosotros tenemos que salir a evangelizar, a comentar a esto que nos lo han dicho siempre, que es mejor prevenir que curar y cómo se previene la enfermedad mental. Yo creo que ahí hay unas pautas muy claras que nos ha dicho Isabela Concha, manifestar el amor que le sentimos,
pero dar un amor con firmeza, pocas reglas, pero que sean efectivas, hacer presencia en la vida de ellos. Ese es el problema hoy, es que no estamos presentes en la casa. Hay que organizar, hay que dar ejemplo, hay que enseñarles, hay que ser sobre todo un modelo, porque ellos están en una etapa de maduración cerebral y uno puede decirles muchas cosas y por un oído les entra, por un oído les sale, pero ser modelo es fundamental como estrategia de acompañamiento. Tener conciencia de lo que se les dice y cumplir lo que se les dice. Si yo les digo, si haces esto, tiene esta consecuencia, hay que cumplir. Hay que mantener esos espacios de expresión emocional en la casa. Hay que conocer bien a nuestros hijos. Hay que estimular los esfuerzos que hacen, los progresos. A veces nos centramos más en lo negativo, en lo que no nos gusta, en lo que nos incomoda, y se nos olvida pues que podemos reforzar, estimular, animar. Está bien, y también es bueno manejar este asunto del dinero. El dinero hay que sabérselos controlar, lo mismo que el tiempo, y ellos deben aprender de los errores. Es más conveniente que, por ejemplo, si por no usar bien el tiempo los deja el transporte, pues que asuman las consecuencias de que el transporte los dejó porque no supieron usar bien el tiempo. Hay que enseñarles a dar, hay que darles mucho respeto y hay que exigirles respeto. Yo quisiera a ti, Isabela, son muchas cosas. Yo te quiero dar un reto profesional, un reto académico. Tú sabes que esta es una institución de excelencia. Aquí vinimos a hacerlo muy bien. Y tú tienes una experiencia práctica que no puedes dejar perder. Y llevas 3 años atendiendo en internamiento, atendiendo en ambulatorio. Te agradezco que prepares un documento de 2 páginas, 2 páginas, 2 páginas, que tú tienes ya muy buena bibliografía. Documento de 2 páginas, donde tú des unas recomendaciones prácticas a las papás, a los mamás, a los familiares para el acompañamiento de adolescentes. ¿Listo? A ver, Isabela, te queda el reto. Okay. ¿Te pongo tiempo o tú me pones el tiempo? ¿Para cuándo? Póngame usted el tiempo. Una semana. Una Listo. semana. Ahí se le cortó. ¿Me envías? Recomendaciones prácticas para el acompañamiento del adolescente, ¿verdad? Eso, muy bien. Y vamos a ponerlo en el logo de Servir, vamos a escribirlo y vamos a hacer un resumen escrito de esta conferencia para las familias. ¿Listo? Isabela, la verdad me ha gustado mucho tu conferencia, pero entonces ya son como las 8, ¿cierto? Las 8:05, sí señor. 8:05. Yo creo que deberíamos cerrar ya. Claro que sí. La invitación, te felicito, te agradezco mucho, ha sido muy clara. Entonces vamos a hacer ese documento. Ana María no puede despedir hoy el programa porque ha tenido una dificultad. Yo estoy aquí para, somos un equipo. Te pido el favor que entonces me envíes, no te voy a pedir el documento, tú me lo vas a enviar. Claro que sí. Vamos a revisarlo y va a ser un documento que vamos a tener disponible en Servir para entregarle a los familiares. Queridas familias, les agradezco mucho la presencia. Ha sido de verdad muy agradable esta conferencia que Isabela nos ha dado. A mí como padre también me sirve mucho. Entonces les deseo una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días con una nueva conferencia. Chao, Isabela, tú tienes el control del Zoom. Nos vemos. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.